que vivimos. Dice Larbanoa Carrero que Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda y Ricardo Changala está justamente en Santa Marta, pero en otra Santa Marta. Sí, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Un gusto Muy saludarte. bien, no tan bien como a ti seguramente. Bueno, sí, yo estoy en Santa Marta, Colombia, que es Claro. la capital del departamento Magdalena. Por cierto, la primera ciudad fundada por los españoles en Colombia está celebrando 500 años de existencia la ciudad. Mirá. Así que bueno, acá estamos acá en las actividades en la Universidad de Magdalena, pero bueno, siempre con gusto saludarnos y juntarnos para charlar de cosas, creo que interesantes para todos, ¿no? Bueno, y ahí El tenemos tema. la inteligencia artificial como arma política. Sí, pero te quería decir algo. Antes de entrar al tema, quería contarte un Sí. episodio que viví, que me parece relevante compartirlo contigo y con la audiencia. Fíjate que, bueno, esta es una actividad, académica, social, que tiene que ver con temas de afrodescendientes y pueblos indígenas, en eso estoy. Y la actividad comenzó el martes con una invocación ceremonial, espiritual y también humana, social, que él lo realizó una guía espiritual, Wayuu, que es uno de los pueblos indígenas mayoritarios en esta zona y en general en Colombia, muy importante. Bueno, hizo su ceremonia, hizo algunos comentarios con aspectos que tienen que ver con la vida, con la relación entre los seres humanos. Pero lo que quería decirte es que el comentario es que hizo referencia a dos personalidades mundiales de pensamiento y de los cuales citó alguna frase, ¿no? Por un Ujú. lado citó a Gabriel García Márquez, que además tiene mucho que ver con el lugar donde estamos, ¿no? Pero lo que quería Claro. comentarte que la otra persona que citó fue a José Mujica. Eso Mira. sí que me llamó mucho la atención. Hizo una referencia sobre que la vida es un milagro y lo cita a Pepe. Este, y bueno, me pareció relevante compartirlo porque bueno, una demostración más que la figura de Pepe Mujica no solo traspasa fronteras, sino también culturas, ¿no? Porque realmente lo estaba Mm. haciendo una persona que básicamente vive en su comunidad, en su entorno, en su realidad, y sin embargo tenía muy presente a José Mujica, ¿no? Entonces creo que Sí, y además lejos o distanciado, por lo menos de alguna manera, de la figura de mandatario, sino como pensador, como humanista. totalmente, esa fue la idea, ese fue el mensaje. Y bueno, me parece un aspecto para comentar porque no es habitual encontrar ese tipo de referencias. Y bueno, más en este momento, ¿no? Cuando acaba de fallecer Totalmente. José Mm. Mujica. Qué Así bueno. que Bueno, gracias por traer eso, Ricardo. sí, creo que vale la pena recordar. Bueno, ese es el comentario previo, pero el tema que nos convoca es otra cosa. Y quería, sí, como el título lo menciona, lo vemos en pantalla, este tema de la inteligencia artificial no solo como un avance científico, en fin, esa perspectiva, sino desde una perspectiva política. Quiero comenzar con un hecho que va a pasar hace unos días. No sé qué tanta repercusión ha tenido por ahí, pero para mí tiene una relevancia. El 14 de mayo, hace muy pocos días de este año, resulta que la plataforma X, lo que antes era Twitter, ¿no? Tiene además una inteligencia artificial, es decir, un asistente virtual que se llama Grok, ¿no? Bueno, entonces algunos usuarios, como hacen todo el tiempo muchísima gente, le hicieron preguntas. Pero ¿qué pasó ese día? Es que frente a cualquier pregunta que le hacían a la inteligencia artificial, a Grok, primero respondía básicamente lo que le estaban preguntando, pero luego agregaba una afirmación que nada tenía que ver con el tema. ¿Mm? Por ejemplo, una usuaria, ahí está la captura de pantalla, le hizo una pregunta sobre HBO, sobre esta cadena, ¿no? De plataforma de películas y series. Le preguntó por qué había cambiado de nombre, X cosa. Le responde sobre eso Grok, pero enseguida le dice la siguiente frase. La afirmación del genocidio blanco es altamente controvertida. Algunos argumentan que los agricultores blancos enfrentan violencia dirigida señalando ataques a granjas y
retórica como la canción Kill the Bird, que ven como incitación. O sea, no tiene nada que ver con lo que le estaba preguntando. Ahora, ese no fue un episodio. Hubo muchos otros usuarios que le pasó lo mismo. Le preguntaban una cosa y aparecía esta frase. Hasta que una de las usuarias le preguntó, ¿por qué me están dando esta frase si yo no se lo pregunté? Y la respuesta de la inteligencia artificial fue, porque quienes me dirigen me lo mandaron a hacer. ¿Sí? Obviamente todas estas cosas desaparecieron rápidamente de la pantalla, pero bueno, ya sabes cómo es esto. Los usuarios hacen captura y nada se puede esconder. Naturalmente se planteó que era un error, que había un defecto. En fin, pero esto merece que atemos varios cabos. El primero, el tema en sí. ¿Qué es esto del genocidio blanco? ¿De qué está hablando la inteligencia artificial, aunque nadie le pregunte, ¿no? Bueno, de lo que está hablando es del contexto en que ocurre en este momento en Sudáfrica, donde hace unos días se promulgó, ya se había aprobado el año pasado, pero se promulgó una ley de reforma agraria, que lo que hace es un reparto de tierras, territorio en el cual hasta esta reforma el 8% de la población, que es de ascendencia blanca, africana básicamente, tiene el 72% de las tierras agrícolas. Mientras los demás, es decir, básicamente la población nativa o afro o negra, tiene menos del 4% de las tierras. Ese es el escenario. ¿No? Además de muchas otras diferencias sociales que existen en el país. Por lo tanto, esta ley, que es largamente discutida, plantea la expropiación para uso público con una serie de requisitos establecidos por la legislación, pagando las compensaciones para mejorar el reparto de tierras, ¿no? Eso es la ley, básicamente. Una ley que modifica un marco normativo que tenía más de 100 años, sobre la cual además se construyó el apartheid en Sudáfrica, ¿verdad? Mm. Pues bien, a partir de esa ley, en Estados Unidos, el gobierno de Trump comenzó a tomar una serie de acciones, denunciando públicamente que eso era una acción racista contra la población blanca de Sudáfrica, que hay una persecución contra los ciudadanos blancos en Sudáfrica, y por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos actual abrió un proceso y está otorgando refugio, otorga la calidad de refugiados a las personas que así lo desean, y ya comenzaron a llegar hace pocos días los primeros grupos de refugiados blancos desde Sudáfrica a Estados Unidos por la discriminación racial existente y además por la persecución incluso violenta contra los sectores blancos, según el discurso mayoritario que se maneja en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos por el gobierno. Esa es la situación. Estos afrikaners son pobladores descendientes de los colonos europeos, sobre todo neerlandeses, franceses y otros, que están en Sudáfrica desde el siglo XVII, sí, XVII, y que fueron los generadores y promotores del apartheid desde hace muchos años, que en el 94 terminó. Fueron quienes se opusieron, además a la liberación de Mandela, etcétera, etcétera. No es casualidad, o capaz que es una casualidad, bueno, no sé, lo dejo librado a la interpretación, que justamente Elon Musk, que es uno de los principales figuras del gobierno de Estados Unidos, es originario de Sudáfrica, su familia está vinculada al sector africano, intereses en tierras, etcétera. A lo mejor es mera casualidad, pero tal vez no, ¿verdad? Ese es un No primer punto. parece. Bueno, ese es un primer punto que ya por sí da, solo ese tema da para mucho hablar, esta lógica de la discriminación al revés, y esta reacción del gobierno de Estados Unidos cuando a otros sectores de la población o a otra parte de la sociedad norteamericana, como las personas migrantes latinas, no las trata con tanto beneficio, ¿verdad? Mm. En fin, pero la otra cara del asunto, que es lo que yo quería reafirmar, es lo que significa que en una aplicación como la que estamos hablando, con inteligencia artificial, aparezcan estas expresiones y que además las mismas sea la misma inteligencia artificial diga que lo hace porque así se lo han dicho, ¿no? Bueno, de lo que estamos hablando es una herramienta que se está utilizando con finalidad claramente política, ¿no? Porque además del tema específico de los africanos, estamos hablando de Sudáfrica. Sudáfrica es un país BRICS. Desde el comienzo de la administración actual de Estados Unidos está siendo muy cuestionada por el gobierno actual, pero ya la anterior también tenía problemas porque recordemos que Sudáfrica es el país que inició
la demanda contra Israel por genocidio la Corte Internacional de Justicia y por otros factores. Así que allí hay un tema de contenido de fondo, ¿no? Pero entonces acá lo que tenemos es el uso de la inteligencia artificial con fines políticos, claramente, o con objetivos políticos, ¿no? Ujú. Eh, lo cual nos advierte no solo de este caso concreto, sino que lo que está pasando, cómo se está construyendo los algoritmos, ¿no? Que en definitiva utilizan estas herramientas, que es de una tecnología tremendamente desarrollada, pero que tiene una faceta muy peligrosa porque en definitiva esto se está construyendo en un contexto de gran concentración y desigualdad. Quiero decirte que los datos oficiales publicados por organismos de Naciones Unidas como la UNESCO o la Unión Internacional de Telecomunicaciones plantea que en este momento hay una enorme concentración y desigualdad en el trabajo relacionado con la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas, pero estamos hablando de esta. Porque en total, en el mundo no hay más de 10.000 personas que estén trabajando estos temas, que estén desarrollando tecnología, que estén alimentando las grandes eh, algoritmos, las grandes bases de datos, digamos, la supercomputación. Y esas 10.000 personas pertenecen a no más de 7 países. O sea, el resto de la Ujú. humanidad es usuaria o testigo de lo que está ocurriendo, pero no está construyendo estas herramientas. Lo que implica eso en términos de sesgos políticos, culturales, ideológicos, conceptuales, económicos, etc. En segundo lugar, tampoco hay todavía ninguna herramienta desarrollada en términos de regulación y vigilancia a nivel global. El primer acuerdo global mínimo que hay es el pacto que se firmó en el 2024 en contexto de Naciones Unidas, pero no es más que una declaración sin demasiado ejecución específica, ¿no? Y en lo que tenemos entonces ahora una clara existencia de oligopolios, de megacorporaciones que priorizan los intereses, obviamente, empresariales de su grupo de interés frente a la población general. Esto dicho, más o menos como lo acabo de expresar, por la UNESCO en un informe del año 2023, ¿no? Y Ujú. bueno, cuando ocurren episodios como el que estoy comentando, que se pueden denominar como un accidente. Bueno, como algunos pensadores han dicho, los accidentes son los que nos permiten conocer en profundidad las tecnologías y los alcances que tienen, ¿no? Allí tenemos un tema realmente serio, que necesita una revisión, un repensar todo esto, tanto en la construcción de los datos como en la metodología de su interpretación y su vinculación con la realidad concreta que vivimos. De manera que creo que este episodio, si de algo nos sirve, es a reflexionar y repensar cómo se está construyendo la inteligencia artificial, cómo se está utilizando y los grandes riesgos que tenemos, sobre todo cuando buena parte de la humanidad, como digo, la mayor parte de la humanidad, no está teniendo ningún rol protagónico en ese sentido, ¿no? Merece tomarse atención y este episodio, con lo negativo que ha sido, también es una clara demostración, una gran alerta, ¿no? Una luz roja que se enciende de cómo se está manejando. Claro, nos enteramos de este manejo porque ocurrió este accidente, pero esto seguramente está pasando en muchos otros temas, con muchas otras cosas, y no nos estamos dando cuenta. Y no lo saben. Ricardo, peligrosísimo lo que nos acabas de contar, sumamente interesante para tenerlo en cuenta. Muchas gracias una vez más. Un abrazo.